Terminamos con observaciones finales, hermanos. La iglesia es realmente culpable por su pasado descuido en cuanto a la instrucción de los jóvenes convertidos. En lugar de criar a sus jóvenes convertidos para que sean cristianos activos, las iglesias han actuado generalmente como si no supieran cómo emplear a los jóvenes convertidos o para qué usarlos. Han actuado como una madre que tiene una gran familia de hijas y no sabe cómo ponerlas a trabajar. Y así las deja crecer ociosas y sin enseñanza, inútiles y despreciadas, y como presa fácil de todo villano astuto. Hermanos, si nosotros vemos el resultado, porque hoy en día, hermanos, no quieren que el niño haga nada. Con eso de que quieren que el niño tenga una mejor niñez, y como ellos cuando eran hijos tenían que hacer tareas en la casa y limpiar su cuarto y recoger su recámara y hacer cosas. Entonces ahora ellos se amargaron porque tienen que hacer eso y no les gustaba. Ahora sus hijos dicen, no, yo a mis hijos no les voy a decir que hagan nada. Y entonces sus hijos empiezan a crecer sin ponerlos a trabajar, dejarlos ociosos, que hagan lo que quieran, si quieren estudiar o no quieren estudiar, haciéndolos inútiles y despreciados. ¿Y qué pasa? Después se pierden en las drogas, se pierden en muchas cosas que no sirven para nada. Si la iglesia solo hubiera cumplido con su deber de entrenar a los jóvenes convertidos para trabajar y laborar por Cristo, el mundo se habría convertido hace mucho tiempo. Fíjense, hermanos, esta declaración. Si la iglesia solo hubiera cumplido con su deber de entrenar a los jóvenes convertidos como un ejército para trabajar y laborar por Cristo, el mundo se habría convertido hace mucho tiempo. ¿Con qué frecuencia los jóvenes convertidos han sido detenidos, obligados a unirse detrás de una iglesia formal, perezosa e ineficaz, hasta que su espíritu está aplastado y su celo se apaga? Y después de unos pocos esfuerzos ineficaces para liberarse de las ataduras, deciden sentarse con los demás y esperar. O sea, sin hacer nada, sin trabajar. En muchos lugares, los jóvenes convertidos ni siquiera pueden intentar tener una reunión de oración por sí mismos, sino que el pastor o algunos de los diáconos los reprenden por ser demasiado audaces y los acusan de tener orgullo espiritual. Oh, vaya. Así que son jóvenes convertidos y quieren unirse y llamar a todos los vecinos para que los miren porque son jóvenes convertidos. Sería mejor que se conviertan en predicadores de una vez. Un famoso doctor en divinidad de Nueva Inglaterra se jactó en una mesa pública de su éxito de mantener a todos sus convertidos quietos. Dijo que tuvo mucha dificultad, pues estaban en una fiebre terrible, o sea, en ese fuego del nuevo convertido, por hacer algo, hablar, orar o tener reuniones. Pero con la mayor vigilancia pude evitar todo eso. Y ahora su iglesia era tan tranquila como antes del avivamiento, o sea, fría, maravillosa. Logró, maravilloso logro para un ministro de Jesucristo. Esto es lo que el bendito Salvador quería cuando le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. No, hermanos, esto no era lo que quería decir. Los jóvenes convertidos deberían ser entrenados para trabajar con tanto cuidado como los jóvenes reclutas en un ejército son entrenados para la guerra. De igual manera, hermanos, como un ejército es entrenado, así también los jóvenes convertidos deberían ser entrenados de la misma manera. De hecho, hermanos, es la misma idea que nos da en la palabra de Dios. O sea, la misma figura la utiliza en la palabra de Dios. Ahí en 2 Timoteo 2, verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, está enfocado solamente en la obra de Dios. Está militando en el ejército de Dios como soldado de Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que se le debiera entrenar a los jóvenes convertidos. Imagínese que un capitán en el ejército debería reclutar a su compañía y luego no hacer más esfuerzos para enseñar, entrenar y disciplinarlos, como hacen muchos pastores para entrenar y liderar a sus jóvenes convertidos. Bueno, el enemigo se reiría de tal ejército, llamarlos soldados. Bueno, en cuanto a cualquier servicio efectivo, está en un estado de puro infantilismo. No saben qué hacer ni cómo hacerlo. Y si los llevas a la carga, a pelear, ¿dónde están? Tal ejército se parecería a la iglesia que no entrena a sus jóvenes convertidos. No van a saber qué hacer cuando van allá afuera a llevar el evangelio del reino, a llevar su cristianismo, a enfrentar las huestes demoníacas que están allá afuera. En lugar de estar entrenados para estar hombro a hombro en el ataque, no tienen confianza práctica en sus líderes, ninguna confianza en sus vecinos, ninguna confianza en sí mismos y se dispersan ante el primer choque de la batalla. Mira la iglesia ahora. Los ministros no están de acuerdo en lo que se debe hacer. Y muchos de ellos pelearán contra sus hermanos discutiendo acerca de las nuevas medidas o el acto y el testimonio o algo así. Y en cuanto a los miembros, no pueden sentir confianza cuando ven a sus líderes tan divididos. Y luego, si intentan hacer algo, ay, ay, qué ignorancia, qué torpeza, qué discordia, qué debilidad, qué miserable trabajo hacen ellos. ¿Sí? Porque son jóvenes, porque no han sido instruidos, porque la iglesia ha estado floja, porque no ha estado pasando tiempo con esos para instruirlos correctamente en lo que tienen que hacer. Y así debe continuar hasta que la iglesia entrene a los jóvenes convertidos para ser cristianos inteligentes, sinceros, autodisciplinados y trabajadores. Inteligentes porque obtienen su inteligencia de la palabra de Dios. Sinceros porque hay un corazón puro. Autodisciplinados porque tienen dominio propio. Han dominado por el Espíritu las obras de la carne. Y trabajadores porque están predicando el Evangelio. Están extendiendo el reino de Dios todo el tiempo. Estas son las 4 áreas que buscamos, hermanos. Sí, sí buscamos que aprendan cosas, que sepan cosas, pero queremos ese corazón puro, hermano. Queremos que haya pureza en el corazón. Queremos que haya disciplina, que haya, que sepan tener dominio sobre sí mismos y sobre las obras de la carne y sobre todo. Y queremos que también trabajen, hermanos. Queremos que sean trabajadores en la obra de Dios a querer conquistar el reino de las tinieblas en este mundo. Aquí hay un proyecto que ahora se está llevando a cabo en esta ciudad, la cual me regocija ver. Me refiero al proyecto de TRACT, una obra bendita. ¿Y cuál es el plan? Pues entrenar a un grupo de cristianos dedicados ¿para hacer qué? Para hacer lo que toda la iglesia debería haber sido entrenada para hacer ya mucho tiempo. Saber cómo orar y cómo hablar con la gente acerca de su salvación y cómo asistir a las reuniones de personas preocupadas por su salvación y cómo tratar con los interesados y cómo salvar almas. Ese es el proyecto, hermanos. El proyecto que él está hablando, que está contento, que es una obra bendita. La iglesia ha confundido por completo la forma en que debe ser santificada. Se ha llevado a cabo el experimento por el tiempo suficiente
de tratar de santificar a la iglesia sin encontrar nada que hacer. Pero la santidad consiste en obedecer a Dios. Y la santificación como proceso significa obedecerle cada vez más perfectamente. Esto es, en todas las áreas. No en que va dejando el pecado, sino que cada vez, tan pronto como aprenda algo más que el Espíritu le hace, así tan pronto como sabe cuál es su deber, lo quiere hacer. Y cuando lo hace, es asistido por el Espíritu y Dios le da más y cada vez busca hacer más. Y la forma de promoverla en la iglesia es darle a cada uno algo que hacer. Y la forma de promoverla en la iglesia es darle a cada uno algo que hacer. O sea, la iglesia debiera ser, hermanos, como muchas hormiguitas trabajadoras, hermanos, en la que cada quien tiene su puesto, hermanos, y está haciendo algo y todos conjuntamente hacia un solo fin, que es extender el reino de Dios aquí en la tierra. Mira estas grandes iglesias donde tienen 500 o 700 miembros y tienen a un ministro para alimentarlos de sábado a sábado, mientras que la gran mayoría no tienen nada que hacer. Nunca son entrenados para hacer esfuerzos directos para la salvación de las almas. Y de esa manera esperan ser santificados y preparados para el cielo. ¿Cómo van a ser, hermanos? Acuérdense, aprender la palabra, mantener el corazón puro, tener dominio propio y estar trabajando para Dios. Esos cuatro nos lleva a esa santificación, hermano. Y si no están, ¿cómo se van a preparar para el cielo? Nunca serán santificados así. Esa no es la forma en que Dios ha designado. Jesucristo ha hecho que su pueblo trabaje junto a Él para salvar a los pecadores. Precisamente porque la santificación consiste en hacer las cosas necesarias para promover esta obra. En eso consiste la santificación. Esta es una razón por la cual no ha utilizado ángeles en la obra, ni la ha llevado a cabo por la revelación directa de la verdad a las mentes de los hombres. Y hoy en día, hermanos, he escuchado que la gente ora para que Dios les revele el evangelio para que se salven. Bueno, si Dios hubiera querido hacer eso, ya lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Ya se hubiera evangelizado al mundo entero. Pero no, hermanos, ni está utilizando los ángeles, ni lo está revelando el evangelio por revelación directa a la mente de los hombres. Nos está utilizando a nosotros, hermanos. Cosas que anhelan ver a los ángeles, que nosotros estemos predicando el evangelio. Es porque es necesario como medio de santificación. ¿Qué es como necesario? Que nosotros trabajemos para Cristo como un medio que nos santifica. Que la iglesia simpatice con los sentimientos y labores de Cristo por la conversión de los pecadores. Por eso es el trabajo que tenemos en el Señor. Es porque es necesario como un medio de santificación, que la iglesia simpatice con los sentimientos y labores de Cristo por la conversión de los pecadores. Hermanos, en mi oración que hoy que oraba, hermanos, derramaba mi corazón porque me daba tristeza, hermanos, no poder saber cómo alcanzar a este mundo, hermanos, con el evangelio correcto, porque han aborrecido la palabra. El mundo ha aborrecido la palabra tal y como es. Las iglesias han devaluado el mensaje, han adulterado el mensaje, hermano. Han reducido las demandas de Cristo, del evangelio, porque dicen, si no rebajamos el mensaje, nadie se va a convertir. Entonces, y han rebajado eso. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos un pueblo duro, difícil de alcanzar, porque están interesados en muchas cosas, hermanos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Rebajar el evangelio? No, hermanos. No vamos a rebajar el evangelio. No vamos a cambiar la verdad. Compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios. No vamos a vender la verdad.
Vamos a seguir con el evangelio tal y como nos lo entregó Jesús, pero vamos a orar para que Dios venga, una visitación de parte suya, y venga el Espíritu Santo, hermanos, y podamos alcanzar a la gente, hermanos. Entonces, a eso se refiere que simpatice con los sentimientos y labores de Cristo por la conversión de los pecadores. ¿Qué estaba yo pusiendo ahí? Pues estaba sintiendo lo que sentía Cristo cuando lo rechazaban. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y estamos teniendo el evangelio y no quiere venir la gente para que tengan vida. Y está uno derramando en eso. Eso es lo que hace la iglesia, hermano. Simpatizamos con los sentimientos y labores de Cristo para la conversión de los pecadores. Y apelamos a lo que nos ha dicho ahí en la palabra. Acababa de leer en ese momento, antes de que hubiera orado, hermanos, ahí lo que dijo Jesús ahí en Juan 14, cuando dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice? Que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, las que él hacía. Y dice, y aún mayores. ¿Y cuál era mi oración? Ocupaba este pasaje que lo acababa de leer y que lo usaba en mi oración. Señor, no vemos estas obras que sean mayores. Necesitamos esas obras que sean mayores para que la gente crea. Necesitamos que tú respaldes con señales y prodigios y milagros tu palabra para que pueda alcanzar esta generación del día de hoy. Todo esto lo utilizaba en mi oración, hermanos. ¿Qué estaba haciendo? Simpatizando con los sentimientos y labores de Cristo por la conversión de los pecadores. Eso es cuando nosotros nos hacemos partícipes en su obra para hacerlo, hermanos. Ese es el medio de santificación. Así es como Dios nos mantiene santos y mantiene una iglesia santa, hermanos. Y de esta manera, toda la iglesia debe moverse antes de que el mundo sea convertido. Cuando llegue el día en que toda la iglesia se dé cuenta de que están aquí en la tierra como un cuerpo de misioneros y vivan y trabajen en consecuencia, entonces se acercará el día de la redención del hombre. Amén, hermanos. Pero primero tenemos que hacer esto, hermanos. Ser un cuerpo de misioneros, que trabajemos, que busquemos extender el reino de Dios, así que para que se haga su voluntad como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Cristiano, si no puedes ir al extranjero para trabajar, ¿por qué no eres un misionero en tu propia familia? Si eres demasiado débil, incluso para salir de tu habitación, sé un misionero ahí, en tu dormitorio. ¿Cuántos sirvientes no convertidos tienes en tu casa? Invita a tus sirvientes y tus hijos no convertidos y sé un misionero para ellos. Piensa en tu médico, quien tal vez se está esforzando para salvar tu cuerpo mientras pierde su propia alma y tú recibes su amabilidad sin hacerle el mayor de los favores que estén en tu poder. Es necesario que la iglesia agarre a sus nuevos conversos desde el principio y los ponga a trabajar y los ponga a trabajar correctamente. La esperanza de la iglesia está en los nuevos conversos jóvenes. Vemos que hay una gran responsabilidad en ministros, ancianos y todos aquellos que tienen la oportunidad de ayudar en la formación de nuevos conversos. Es angustiante ver la imagen que a menudo se presenta, donde multitudes son convertidas y sin embargo se toman pocos cuidados con los nuevos conversos, a tal punto que en un solo año no se puede distinguirlos del resto de la iglesia.
Después, ver cómo los miembros veteranos de la iglesia se quejan de estos nuevos conversos e incluso los difaman cuando en verdad los mismos miembros, estos antiguos veteranos miembros, son responsables. Es demasiado injusto. La reacción sobre la que tanta gente habla después de un avivamiento, como si la reacción fuera el efecto necesario de un avivamiento, nunca vendría. Los nuevos conversos nunca se apartarían como lo hacen si la iglesia fuera pronta y fiel en brindar su instrucción. ¿Cuál es la reacción que dicen? De que después se apartan. Bueno, se apartan porque los descuidaron. No es el efecto natural del avivamiento. Uno es porque quizás cuando se predicó el evangelio no se predicó correctamente. Eh, Algunos que han hecho estadísticas, hermanos, y han hecho estadísticas de la gente que permaneció cuando predicaba Finney, era un 80% permanecía cristiana. Y cuando predicaba Moody, solo un 20%. Los demás se iban. ¿Por qué? Porque era una diferencia en predicar el evangelio. Uno buscaba traer convicción de pecado. El otro no buscaba traer convicción de pecado. Entonces, hay una diferencia, pero aún en aquellos 20% que en el caso de Finney se apartaban, hermanos, era por esa falta de instrucción, porque las iglesias no estaban instruyendo a los nuevos convertidos como debía hacerse. Si realmente están convertidos, pueden convertirse en cristianos rigurosos y enérgicos, pero si no lo están, Jesucristo lo requerirá o lo demandará de la iglesia. Jesucristo lo va a demandar de la iglesia por no haberlos instruido correctamente, hermanos. Aquí terminamos, hermano, este capítulo 20.